Capítulo 4. La campana y el martillo. Esta vez no cupo ninguna duda acerca de la magia. Cayeron y cayeron a toda velocidad, primero a través de la oscuridad y después a través de una masa de vagas formas arremolinadas, que podrían haber sido cualquier cosa. Se hizo más claro. De súbito sintieron que estaban de pie sobre algo sólido. Un minuto más tarde, todo volvió a su foco, y pudieron mirar en torno. «¡Qué lugar más raro!», exclamó Diggory. «No me gusta», dijo Polly, con una especie de estremecimiento. Lo primero que advirtieron fue la luz. No era como la luz del sol, y no era como la luz eléctrica, o lámparas, o velas, o cualquiera otra que hubieran visto antes. Era una luz nebulosa, casi roja, nada de alegre. Estaba fija y no parpadeaba. Se hallaban parados sobre una superficie plana y pavimentada, y numerosos edificios se alzaban a su alrededor. No había techo encima de ellos. Estaban en una especie de patio. El cielo era extraordinariamente oscuro, un azul que era casi negro. Cuando ves ese cielo te preguntas si será posible que existiera algo de luz. «Curioso clima tienen aquí», exclamó Diggory. «Habremos llegado justo a tiempo para una tormenta de truenos o para un eclipse». «No me gusta», repitió Polly. Ambos, sin saber muy bien por qué, hablaban en susurros, y aunque no había ninguna razón para que todavía se tomaran las manos después del salto, no se soltaron. Las murallas que circundaban ese patio eran altísimas, tenían muchas ventanas enormes, ventanas sin vidrio, por las cuales no podías ver nada más que la negra oscuridad más abajo. Había unos grandes arcos de columnas que semejaban tenebrosos postezos de la boca de un túnel de ferrocarril. Hacía más frío. La piedra con que se había construido todo parecía ser roja, pero a lo mejor se veía así por efecto de la extraña luz. Era, obviamente, extremadamente antigua. Muchas de las piedras planas que pavimentaban el patio estaban agrietadas, ninguna calzaba bien con la otra, y los afilados bordes estaban todos gastados. Uno de los portales de las arcadas estaba lleno hasta la mitad de escombros. Los niños daban vueltas y vueltas mirando los diferentes costados del pavimento. Una de las razones era que tenían miedo de que alguien o algo los viera desde aquellas ventanas cuando les estuvieran dando la espalda. «¿Crees que vivirá alguien aquí?», preguntó Diggory, por fin, siempre en susurros. «No», respondió Polly, «todo está en ruinas. No hemos oído ningún ruido desde que llegamos». «Quedémonos sin movernos y escuchemos un rato», sugirió Diggory. Se quedaron inmóviles y escucharon, pero lo único que pudieron oír fue el tum-tum de sus propios corazones. Este lugar era por lo menos tan silencioso como el silencioso bosque entre los mundos, pero era una diferente clase de quietud. El silencio del bosque tenía riqueza y calidez. Casi podías oír crecer los árboles, y estaba lleno de vida. Este era un silencioso muerto, helado, vacío. No podías imaginarte nada creciendo aquí. «Vámonos a casa», propuso Polly. «Pero no hemos visto nada», replicó Diggory. «Ya que estamos aquí, simplemente es un deber echar una mirada. Estoy segura de que no hay nada interesante aquí. No tiene ningún objeto encontrar un anillo mágico que te lleve a otros mundos si tienes miedo de mirarlos una vez que estás ahí». «¿Quién habla de tener miedo?», dijo Polly, soltando la mano de Diggory. «Solo pensé que no demostrabas mucho entusiasmo por seguir explorando este lugar». Iré a cualquier parte donde tú vayas. Podemos irnos cuando queramos», dijo Diggory.
Saquémonos los anillos verdes y guardémoslos en nuestros bolsillos de la derecha. Todo lo que tenemos que hacer es recordar que los amarillos están en el bolsillo de la izquierda. Puedes poner tu mano cerca de tu bolsillo si quieres, pero no la pongas dentro, porque tocarás el anillo amarillo y desaparecerás. Así lo hicieron y se fueron calladamente hasta uno de los grandes pórticos que conducían al interior del edificio. Y cuando estuvieron en el umbral y pudieron mirar hacia adentro, vieron que no era tan oscuro como habían pensado al comienzo. Este conducía a un vasto y sombrío salón que parecía estar vacío, pero al otro lado había una hilera de columnas unidas por arcos y por aquellas bóvedas. Se filtraba un poco más la misma luz cansina. Cruzaron el salón caminando con mucho cuidado por miedo a los hoyos del piso o a cualquier cosa que hubiera en él con la que pudieran tropezar. Les pareció una larga caminata cuando llegaron al otro lado. Salieron por debajo de los arcos y se encontraron en otro patio más grande. Eso no parece muy seguro, dijo Polly, señalando un sitio donde el muro se abultaba hacia afuera y parecía listo para caer sobre el patio. En una parte faltaba una columna entre dos arcos y el pedazo que caía donde debería estar la punta de la columna colgaba sin nada que lo apoyase. Se veía claramente que el lugar había estado abandonado durante cientos, tal vez miles de años. Si ha durado hasta ahora, supongo que durará un poquito más, dijo Diggory. Pero tenemos que estar muy callados. Tú sabes que a veces el menor ruido hace que las cosas se caigan, como una avalancha en los Alpes. Salieron de ese patio por otro portal y subieron por un tramo de escalera y atravesaron grandes habitaciones que sucedían unas tras otras, hasta que te mareaba el solo tamaño del lugar. A veces pensaban que iba a salir al exterior y ver qué clase de ciudad se extendía alrededor del enorme palacio, pero siempre desembocaban en un nuevo patio. Deben haber sido lugares magníficos cuando la gente aún vivía allí. En uno había habido una fuente. Quedaba un enorme monstruo de piedra que sus alas enteramente desplegadas y la boca abierta, y aún podías divisar un trozo de cañería al fondo de la boca, de la que solía verter agua. Debajo había una extensa taza de piedra para contener el agua, pero estaba seca como yeso. En otros sitios habían palos marchitos de alguna clase de planta trepadora que se había enrollado alrededor de las columnas y había contribuido a botar algunas de ellas, pero estaban muertas desde hacía años. Y no había hormigas ni arañas ni ninguna otra cosa viviente que esperarías encontrar en unas ruinas, y donde asomaba la tierra, seca entre las losas quebradas, no se veía ni pasto ni musgo. Era todo tan triste y tan monótono que hasta Diggory estaba pensando que era mejor ponerse los anillos amarillos y volver al cálido verde y vivo bosque en el lugar intermedio. Cuando llegaron ante dos inmensas puertas de un metal que probablemente podría ser oro, una estaba ligeramente entreabierta, de modo que por supuesto fueron a mirar hacia adentro. Los dos retrocedieron y respiraron hondo. Al fin había algo que merecía la pena ver. Por un segundo pensaron que la sala estaba llena de gente. Cientos de personas, todas sentadas y todas perfectamente inmóviles. Polly y Diggory, ¿cómo podrás adivinar? Se quedaron también perfectamente inmóviles durante un largo rato, mirando.
pero enseguida decidieron que lo que estaban mirando no podía ser gente de verdad. No se advertía ni un solo movimiento ni el ruido de una respiración en ellos. Se, se parecían a las más maravillosas figuras de cera que hubieras visto jamás. Esta vez fue Polly quien tomó la delantera. Había algo en esa habitación que le llamaba más la atención a ella que a Diggory. Todas las figuras usaban suntuosos vestidos. Si es que te interesaba la ropa, no podías dejar de entrar para verlos más de cerca, y el resplandor de sus colores hacía que la habitación fuera no exactamente alegre, pero sí elegante y majestuosa. Después de todo el polvo y el vacío de las otras, tenía más ventanas también y era muchísimo más clara. Apenas puedo describir los trajes. Las figuras estaban todas vestidas de largo y llevaban coronas en sus cabezas. Sus trajes eran de color carmesí y gris plateado, y púrpura profundo, y vivido verde, y tenían diseños decorativos y dibujos de flores y bestias extrañas bordados en todas partes. Piedras preciosas de asombrosos tamaños y brillos. Te contemplaban desde sus coronas y colgaban en cadenas de sus cuellos y se asomaban desde todos los lugares donde servían de broche. ¿Por qué no se han deteriorado estos vestidos después de tanto tiempo?, preguntó Polly. Magia, murmuró Diggory. ¿No la sientes? Apuesto a que esta sala está enteramente llena de encantamientos. Lo sentí desde que entramos. Cualquiera de estos vestidos debe costar cientos de libras, dijo Polly. Pero a Diggory le interesaban más los rostros, y a decir verdad eran dignos de ser examinados. La gente estaba sentada en sus sillas de piedra a ambos lados de la sala, y no había muebles sobre el suelo en el centro. Podías caminar mirando las caras una por una. Era gente bonita, me parece, dijo Diggory. Polly asintió. Todas las caras que alcanzaba a ver eran ciertamente bonitas, tanto los hombres como las mujeres. Tenían aspecto bondadoso y sensato, y parecían pertenecer a una bella raza. Pero después de unos pocos pasos por la sala, los niños encontraron caras que les parecieron algo distantes. Eran rostros muy solemnes. Sentías que deberías tener mucho cuidado de no meter la pata si alguna vez encontrabas seres vivientes con esas caras. Al avanzar un poco más, se vieron rodeados de rostros que no les gustaron. Esto fue más o menos en la mitad de la sala. Aquí las caras tenían una expresión muy fuerte y orgullosa y feliz, pero cruel. Un poco más allá eran más crueles y otro poco más allá eran siempre crueles, pero ya no parecían felices. Eran incluso caras desesperadas, como si los seres a quienes pertenecían hubiesen hecho cosas atroces y además hubiesen tenido que soportar cosas atroces. La última de todas las figuras era la más interesante, una mujer vestida aún más lujosamente que las otras, muy alta. Cada estatura que había en aquella sala era, era más alta que la gente de nuestro mundo, con una mirada de tal ferocidad y orgullo que te quitaba el aliento, y sin embargo era a la vez muy hermosa. Años más tarde, cuando ya era anciano, Diggory decía que jamás había visto una mujer tan hermosa en toda su vida. También era justo agregar que Polly siempre dijo que ella no le encontró ninguna belleza especial. Esta mujer, como decía, era la última, pero había una cantidad de sillas vacías a continuación de ella, como si la sala hubiese sido proyectada para una colección de estatuas muchísimo más grandes. Me encantaría saber la historia que hay detrás de todo esto, dijo Diggory. Vamos allá a mirar esa especie de mesa que hay en el medio de la sala.
Lo que había en el medio de la sala no era exactamente una mesa, era un pilar cuadrado de alrededor de 1,20 m de alto, sobre el cual se elevaba un pequeño arco dorado, del que pendían unas campanitas de oro. Colocado a su lado había un pequeño martillo de oro que servía para tocar la campana. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño!, dijo Diggory. Parece que hay algo escrito allí, señaló Polly, inclinándose para mirar al costado del pilar. Por Santa Tecla, parece que sí, dijo Diggory, pero claro que no vamos a ser capaces de leerlo. ¿No seremos capaces? Yo no estoy tan segura, opinó Polly. Ambos miraron con gran atención y tal como tú esperabas, las letras grabadas en la piedra eran rarísimas. Pero de pronto sucedió algo maravilloso. Mientras miraban, a pesar de que la forma de las extrañas letras no se alteró jamás, los niños se dieron cuenta de que podían entenderlas. Si Diggory hubiese recordado lo que él mismo había dicho pocos minutos antes de que el cuarto estaba encantado, habría adivinado que el hechizo empezaba a operar, pero tenía demasiada curiosidad para pensar en eso. Ansiaba cada vez con más fuerza saber qué estaba escrito en el pilar, y muy pronto ambos lo supieron. Lo que decía era algo así: al menos este es el sentido, aunque la poesía, cuando la leías allá, era mejor. Escoge aventurero desconocido, golpea la campana y sométete a la aventura, o pregúntate hasta la locura. ¿Qué hubiese entonces acontecido? Ni pensar, exclamó Polly, no queremos peligros. Pero, ¿no te das cuenta de que es inútil?, dijo Diggory. No podemos zafarnos de esto ahora. Estaríamos siempre preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos golpeado la campana. No pienso regresar a casa para después volverme loco pensando en todo esto, ni soñarlo. No seas tonto, repuso Polly, como si pudiéramos siquiera dudarlo. ¿Qué importa lo que hubiera pasado? Me figuro que cualquiera que llegue hasta este extremo no puede dejar de pensarlo hasta que se vuelve loco. Esa es la magia de esto. ¿Ves? Siento que está ya empezando a operar en mí. Bueno, en mí no, dijo Polly malhumorada. Y tampoco te creo que te esté pasando a ti. Estás exagerando. Es que tú no sabes nada, replicó Diggory. Es porque eres una niña. Las niñas nunca quieren saber nada más que de chismes y bromas sobre noviazgos. Te pones igual a tu tío Andrew cuando hablas así, dijo Polly. ¿Para qué te sales del tema?, dijo Diggory. Lo que estamos diciendo es... ¡Qué frase tan típica de hombres!, exclamó Polly con tono de persona grande. Pero agregó bien apurada, con su voz verdadera: y no me digas que hablo típicamente como una mujer, o serás un maldito imitador. Jamás se me pasaría por la mente llamar mujer a una mocosa como tú, respondió Diggory con arrogancia. Ah, así que soy una mocosa, ¿no?, dijo Polly, que ahora está realmente furiosa. Bueno, no tendrás más la molestia de andar con una mocosa. Yo me voy. Estoy harta de este lugar y estoy harta de ti también, tu grandísimo, estúpido y petulante porfiado. Córtala, dijo Diggory, en un tono más antipático de lo que pretendía, porque vio que la mano de Polly se acercaba a su bolsillo para coger el anillo amarillo. No puedo disculpar lo que hizo enseguida, salvo decir después lo lamento de veras, al igual que muchos otros. Antes de que la mano de Polly llegara al bolsillo, él le cogió la muñeca apoyando la espalda en su pecho. Luego, inmovilizando el otro brazo de ella con su codo, se inclinó hacia adelante, tomó el martillo y golpeó la campana de oro con un ligero y certero golpe. Entonces la soltó y se separaron mirándose cara a cara.
jadeando. Polly comenzaba a llorar, no de miedo ni porque le había hecho doler tan atrozmente la muñeca, sino llena de la más fructífera cólera. Sin embargo, a los 2 segundos tuvieron algo más en que pensar que los obligó a dejar de lado sus propias peleas. En cuanto recibió el golpe, la campana emitió una nota, la nota más dulce que podrías imaginar, y no muy fuerte, pero en vez de ir cesando, continuó y al continuar fue haciéndose más fuerte. Antes de un minuto era el doble de fuerte de lo que había al comienzo. Pronto era tan fuerte que si los niños trataban de hablar, pero en estos momentos no pensaban en hablar, solo permanecían inmóviles con la boca abierta. No se habrían escuchado uno al otro. Luego fue tan fuerte que no se habrían escuchado uno al otro incluso gritando. Y todavía seguía aumentando. En una sola nota, un sonido continuaba, y dulce, aunque la dulzura tenía en sí algo horrible, hasta que todo el aire de la inmensa sala vibraba con él y podían sentir como el suelo de piedra temblaba bajo sus pies. Por fin de pronto comenzó a mezclarse con otro sonido, un ruido vago y desastroso. Al principio con el estruendo de un tren distante y luego con el estrépito de un árbol al caer. Oyeron algo semejante a la caída de un enorme peso. Finalmente, en medio de repentinos estallidos y truenos y un temblor que casi los botó cerca de un cuarto del techo, a un extremo de la sala se desmoronó. Inmensos bloques de mampostería cayeron a su alrededor y las paredes se balancearon. El ruido de la campana se extinguió, se despejaron las nubes de polvo, todo volvió a la calma. Jamás se supo si la caída del techo se debió a la magia o si aquel sonido insoportable fuerte de la campana dio justo la nota que esas derrumbadas paredes no podían resistir. Ahí tienes. Espero que ahora estarás satisfecho, jadeó Polly. Bueno, ya pasó de todos modos, repuso Diggory, y ambos creyeron que había pasado, pero nunca en sus vidas habían estado tan equivocados.